Oiga, repórtese con nosotros al 36 36 14 44 y al 36 56 34 44 para complementar esta radiografía que estamos realizando al PRI en Jalisco y las posibilidades con vistas al tan mentado 2012, ¿no? Ahora, ¿qué significa esto para nuestro estado? Se va a renovar el Ejecutivo Estatal. Vamos a saber qué más va a pasar. Está con nosotros Miguel Castro, presidente municipal de Tlaquepaque y un miembro, pues, distinguido del partido. A ver, ustedes son hijos de la crisis, todos estos jóvenes que encabezan las preferencias para la gobernatura y para otros puestos, ¿no? Son muy jóvenes. Los dinosaurios, pues ya les tocó sufrir el tropiezo. Y ustedes nacieron en la vil crisis. Yo creo que lo que sucede es que finalmente la política no cambia. Lo que nos hace falta a veces a los políticos es tener un proceso de formación que nos permite entender cuál es el sentido de la responsabilidad pública. Creo que debemos de tener muy en claro que no son generaciones de políticos, sino son generaciones de ciudadanos que pierden la posibilidad de desarrollarse. El costo de aprendizaje no ha sido un costo menor. Me parece que algunos han transitado con una situación bastante difícil este proceso. A algunos otros nos tocó vivir una etapa impensable para muchos priistas que vivieron en el servicio del poder durante 3 o 4 décadas. Era, por ejemplo, a mí me tocó, y era muy difícil, tocar puertas en las colonias. Yo me acuerdo que acompañando a amigos de candidatos a alcaldes o a diputados por ahí en el año 97 y en el año 2000, en el 95 poco quizás, pero lo viví de alguna manera con una condición diferente, porque en el 95, hasta antes de la devaluación, la sensación era de triunfo. Finalmente se generaron una serie de factores, ya por todos conocidos que no vienen al caso mencionar, pero en las campañas del 97 y del 2000 era muy difícil acercarse a la gente. El PRI no era una opción real de poder. La ciudadanía estaba era agotada. muy descontenta la sociedad. Pero también, curiosamente, este proceso a muchos nos permitió accesar a un partido en donde las puertas estaban totalmente abiertas y tuvo incluso la madurez, creo yo, y lo viví en el proceso del 2003 cuando me tocó ser candidato por primera ocasión en Tlaquepaque, de jugar un proceso abierto de cara a la sociedad, en donde cualquier persona que tuviera la disposición de acudir un domingo con su credencial de elector, determinar cuál era el candidato que consideraba era el que podía abanderar las causas de un partido político, con independencia de ser incluso hasta militante o simpatizante de un partido diferente. Este proceso le permitió al PRI en el 2003 estar a un tris de recuperar Guadalajara, ponerse en una posición muy interesante para poder recuperar el gobierno del Estado. Se vive nuevamente este proceso en una etapa posterior. Se vive previamente con Jorge Arana en un modelo en donde también estuvimos a unos pasos de recuperarlo. Pero no y no les se había pudo. tocado la guerra sucia y la guerra sucia le cobró la gobernatura a Jorge Arana. Y después a A Arturo Zamora. también. Y creo que finalmente las campañas de contraste no son del todo malas. Cecilia, me parece que hoy más que nunca debemos de entender que esta apertura de los medios de comunicación, hoy en día es muy fácil que alguien pueda accesar a un político de cualquier nivel y a través de un tweet o a través de un mensaje en Facebook pueden accesar directamente a alguien y decirle su inconformidad y expresarlo de la manera que consideren más adecuada. Este proceso es bueno porque nos permite a nosotros generar contraste. Pero Nadie debe de asustarse de ello. ¿qué tantos están escuchando al pueblo y qué tantos escuchan las sirenas del encantamiento del poder? Creo que esa es la parte interesante. Quienes no lo escuchen o quienes no lo escuchemos, estaremos en una condición de mayor vulnerabilidad de cara a un proceso. Por lo mismo, creo que finalmente el PRI en su conjunto debe aceptarse y reconocerse con su historia, con los problemas, con las cosas positivas, y creo que debe ser un asunto de entreverar generaciones, en lugar de generar un conflicto entre los hombres de militancia de muchos años del partido y los jóvenes biológicos del PRI. Y que Ahora, esto nos permita a ¿qué nosotros le van a hacer a los sumar. paracaidistas que están llegando, no? Empresarios, neopanistas, todos estos que van a llegar en la búsqueda de sumarse al carro del PRI. Yo creo que un partido político siempre debe tener una puerta muy ancha como esa,
tenerla siempre abierta, y creo que por esa puerta el que cruce hacia adentro o hacia afuera debe tener plena conciencia ¿Pero no y serán madurez de vistos sus como a actos. revistas? Yo considero que un partido debe ser siempre incluyente y siempre debe ser tolerante. Por lo tanto, me parece que siempre deberemos de tener una actitud de disposición y de bienvenida a todo aquel que tenga interés de acercarse a una institución. Por supuesto, creo que debemos también considerar con muchísima seriedad cuáles son los elementos que a alguien le puedan permitir accesar a un cargo de elección popular. Es decir, que quien esté dispuesto a ingresar por esa puerta, que debe ser lo suficientemente grande como para que todos quepan, debe tener conciencia de que este no es un asunto de buscar en esa coyuntura una posición política o una posición de poder. Sí, porque habrá algunos que dijeron, ya se me va el negocio con el PAN, pues voy a buscar ahora a los priistas para que hagamos negocio acá. El asunto debe ser de condición de servicio y de la oportunidad de reconocer en un partido que efectivamente busca el poder, pues una condición de desarrollo. Y me parece que ese tipo de cuestiones el PRI las tiene muy aprendidas. Ese tema y esa experiencia de vivir como cuando llegó una derrota mucha gente se fue. Cecilia, a mí como a algunos otros jóvenes nos tocó ingresar por una puerta que estaba prácticamente vacía y que muy pocos jóvenes, yo recuerdo en aquel tiempo, a mí en lo personal, me sobraban invitaciones para acercarme a Acción Nacional después de que se da el triunfo en el 95. Yo no oculto que por parte de mi madre, la familia de mi madre, muchos de ellos son militantes de Acción Nacional y muchos de ellos, o algunos de ellos, de los Reynoso, fueron incluso fundadores de Acción Nacional en Tlaquepaque. Yo les digo a mis primos en tono broma y en serio que yo fui la oveja blanca de mi familia. O la rojiblanca. No, O la tricolor. Tricolor. El asunto es que yo creo que debe haber muchísimo respeto por quienes tengan la disposición de acercarse al partido. También, ¿por qué no?, de aquellos que se fueron y que yo estoy seguro que su corazoncito sigue latiendo por nuestro partido. Usted es muy amable con ellos, pero vamos a ir a una pausa comercial. 36 36 14 44, 36 56 34 44. Les recuerdo que en el Twitter estamos en @Márquez-Cecilia.